Un momento devocional con el pastor Víctor Manuel Buitrago. La responsabilidad de nuestros caminos. Dice la Biblia en Proverbios: la necedad del hombre le hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa al Señor. Esto dice Proverbios 19:3 en la versión Dios habla hoy. Desde el amanecer de la humanidad hemos tropezado con una verdad incómoda. Nuestras decisiones tienen consecuencias y a menudo, cuando las cosas no salen como esperamos, buscamos a quién culpar. Proverbios 19:3 nos confronta con esa realidad, señalando con claridad que es nuestra propia necedad la que a veces arruina nuestra vida. Y aún así, en nuestra obstinación, nos atrevemos a señalar a Dios como el responsable. Este versículo es un espejo que refleja nuestra inclinación natural a evadir la responsabilidad. Una tendencia que se remonta al jardín del Edén y que resuena en nuestras vidas hoy. Piensa en Adán. Cuando Dios lo confrontó por su desobediencia, no asumió su error. Adán no asumió el error. En lugar de eso dijo: la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Esto dice Génesis 3:12. En una sola frase, Adán culpó a Eva y de manera sutil pero audaz también a Dios, que le había dado a esa mujer. Eva, por su parte, señaló a la serpiente. Ninguno de los dos quiso cargar con el peso de la decisión. Este patrón tan antiguo como la humanidad misma sigue vivo en nosotros cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones. ¿Cuántas veces buscamos excusas en lugar de reconocer nuestra parte? Proverbios 19:3 nos invita a detenernos y a examinar nuestro corazón. La palabra necedad en este contexto no se refiere solo a la falta de inteligencia, sino a una actitud obstinada que ignora la sabiduría de Dios. Es la arrogancia de pensar que sabemos más, que nuestros caminos son mejores, o que podemos sortear las leyes espirituales que Dios ha establecido para nuestro bien. Proverbios 16:25 lo refuerza. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas veces hemos seguido un sendero que parecía correcto, guiados por nuestras emociones, nuestras ambiciones o nuestros deseos, solo para encontrarnos en un lugar de dolor, confusión o arrepentimiento? Considera la historia de alguien que decide ignorar los consejos de personas sabias. Tal vez un joven emprendedor, lleno de confianza en sí mismo, rechaza la advertencia de no endeudarse más allá de sus posibilidades. Todo estará bien, piensa. Esto es lo que hacen los exitosos. Pero cuando las deudas se acumulan y la presión lo aplasta, en lugar de reflexionar sobre sus decisiones, se encuentra resentido. ¿Por qué Dios permitió que esto me pasara? Este escenario, aunque hipotético, es un eco de lo que muchos de nosotros vivimos. Elegimos caminos impulsados por nuestra propia lógica o deseos, y cuando las cosas se derrumban, nuestro corazón se irrita contra Dios. La sabiduría de Proverbios nos llama a un cambio radical. Asumir la responsabilidad de nuestros caminos. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades fuera de nuestro control. No,
La vida está llena de pruebas que nosotros no elegimos. Pero incluso en esas circunstancias, nuestra respuesta, es decir, nuestra actitud, nuestras decisiones, siguen siendo nuestras. Podemos elegir confiar en Dios y buscar su guía, o podemos caer en la trampa de la amargura, culpándolo por lo que no entendemos. El ejemplo de Adán y de Eva nos muestra cómo la culpa desplaza la responsabilidad y nos aleja de la restauración. En contraste, las Escrituras nos presentan a personajes como David, quien a pesar de sus graves errores, supo reconocer su pecado y clamar a Dios por misericordia. En el Salmo 51, David no culpa a otros por su adulterio con Betsabé, ni por el asesinato de Urías. En cambio dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esto dice el versículo 4 del Salmo 51. Su humildad abrió la puerta al perdón y a la renovación. David entendió que, aunque las consecuencias de sus actos eran dolorosas, la solución no estaba en señalar a otros, sino en acercarse a Dios con un corazón contrito. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida diaria? Mire, primero debemos aprender a examinarnos a nosotros mismos con honestidad. ¿Estamos caminando en la necedad, confiando en nuestra propia sabiduría en lugar de buscar la sabiduría de Dios? Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos exhortan así: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto requiere humildad, la disposición de admitir que no siempre sabemos lo que es mejor y que necesitamos la dirección de nuestro Dios. Segundo, debemos resistir la tentación de culpar a otros, incluido Dios, cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras decisiones. Es fácil decir: si tan solo hubiera pasado esto, o si Dios hubiera intervenido, no estaría en este lío. Pero culpar a otros nos atrapa en un ciclo de victimización que nos roba la oportunidad de crecer y aprender. En lugar de eso, podemos preguntarnos: ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo alinear mis decisiones con la voluntad de Dios de ahora en adelante? Finalmente, recordemos que Dios es un Padre amoroso que desea guiarnos hacia caminos de vida. Aunque nuestras elecciones puedan llevarnos a lugares de dolor, Él, Dios, está siempre dispuesto a restaurarnos si nos volvemos a Él. Santiago capítulo 1 versículo 5 nos anima y dice: si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría divina es nuestra brújula para evitar los caminos que parecen derechos pero terminan en muerte. Mire, hoy te invito a reflexionar. ¿Hay áreas en tu vida donde estás culpando a otros o a Dios por las consecuencias de tus decisiones? ¿Estás caminando en un sendero que parece correcto, pero que no ha sometido a la luz de la palabra de Dios? Tómate un momento para orar y pedirle al Señor que ilumine tu corazón. Pídele sabiduría para reconocer dónde has errado y valorar, para tener el valor para asumir la responsabilidad. Como dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará,
pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Que este día sea un nuevo comienzo, uno en el que elijas caminar en la sabiduría de Dios, confiando en que Dios enderezará tus sendas y te llevará a la vida abundante que promete. Que tu corazón no se irrite contra el Señor, sino que encuentre paz en su amor, en su dirección. Quiero que, si quieres, puedes orar conmigo. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos guía y nos corrige. Perdóname por las veces que he seguido mi propia necedad y he culpado a otros por las consecuencias. Aún a ti te he culpado. Dame humildad para reconocer que mis errores y sabiduría para caminar en tus caminos me ha fallado. Ayúdame a confiar en ti en todo momento, sabiendo que tus planes son para mi bien. Te lo suplico en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Deseo con todo mi corazón que Dios le bendiga más abundantemente de lo que hasta ahora lo ha hecho. Muchas bendiciones. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.